Amigos, muy buenas tardes. Estamos como todos los miércoles a las 13 horas por astl.tv, aquí en Contrapunto TV. Como se anunció con anticipación, hoy tenemos un tema muy candente que evidentemente se relaciona con el debate de los candidatos y candidatas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Y bueno, con motivo de ese tema, pues hoy motivo de la gran preocupación que tenemos muchos capitalinos, que si seremos otra vez desgobernados por Bejaranos y compañía. Como ustedes saben, pues es una amenaza muy real que la ciudad pues siga todavía bajo la jetatura de estas mafias, ¿verdad?, políticas, corruptas que han asolado a los capitalinos. Y bueno, pues tenemos el gusto que esté con nosotros, nada menos un columnista de La Razón, nuestros estelares, ¿verdad?, analistas políticos, que está con nosotros nuevamente, Rodolfo Higareda. Gracias por invitarme otra vez aquí a tu espacio. Muchas gracias, Enrique. Pues nos enorgullece, nos place, ¿verdad?, que estés con nosotros. Y que yo creo que este programa va a ser muy enriquecedor, vamos a aprender mucho de la política capitalina. Y bueno, pues como ustedes saben, pues el fantasma de López Obrador está en torno al debate. Va a ser inevitable, ¿verdad?, que no se haga un análisis sobre lo que ha implicado todavía a la fecha, pues otro desgobierno más que tuvimos, pero que pues para las nuevas generaciones y mucha gente que realmente no sabe qué significó, ¿verdad?, el gobierno de López Obrador, pues es importante recordarlo. Y pues muchos creen que es justamente ese efecto López Obrador lo que está beneficiando a la candidata de Morena. Y bueno, por eso es importante que hagamos un análisis para realmente ver si realmente fue tan bueno este gobierno o no. Entonces, ¿qué te parece si vemos un adelanto de un video que, dado su extensión, pues lo vamos a ir pasando a lo largo de otros programas, Muy ¿no? bien. Entonces, para abrir boca, si podemos ver un video con su audio original, por favor. López fue un buen gobernante y es evidencias de que fue pésimo. Según López, todos los gobernantes son bandidos e ineptos, excepto él y sus achichincles. Pero él ya gobernó, ni más ni menos que la capital del país, y lo hizo mal. Aquí están 10 evidencias que quitan todo sustento a su ofrecimiento de que él puede gobernar mejor al país. Primera. El peor desempeño económico. Entre 2001 y 2005, que fueron los años en que López gobernó la capital del país, la economía de México creció 9.3% en términos reales. Pero 21 entidades federativas crecieron más que el promedio nacional. 10 entidades federativas crecieron menos que el promedio nacional, pero crecieron. Pero hubo una sola que no creció, el Distrito Federal. López, como gobernante de la capital del país, poco o nada hizo por favorecer el crecimiento económico. Si López fuera presidente, la economía nacional, en el mejor de los casos, no crecería, y, por consiguiente, aumentaría la pobreza. Segunda. Hizo crecer el desempleo en el... Llegamos, porque es muy largo. ¿Cómo ves este punto de que justamente uno de los talones de Aquiles del populismo es justamente lo económico? Y justamente a partir de ahí pues se genera una serie de políticas clientelares, ¿no? ¿Cómo ves todo este asunto? Bueno, desde luego López Obrador es una persona, quizá uno de los políticos más ignorantes en materia de política económica. No tiene la más remota idea de cómo generar empleo, de cómo incentivar a la economía. Decías al principio que mucha gente no recuerda lo que fue López Obrador, y estás en lo cierto. Pues nos gobernó hace 18 años. Lo que es también de destacarse es que hay toda una generación, los muchachos que por primera vez van a votar en una elección presidencial y para un jefe de gobierno, estos jóvenes de 18 años nunca han vivido bajo otro régimen que no sea el de la izquierda, pero no se han dado cuenta. Mucha gente, ni siquiera no necesariamente los jóvenes, mucha gente, a mí me ha llegado a sorprender cuando
cuando ellos se percatan de que la izquierda los gobierna. A veces me dicen, que no es el PRI, el que está al frente de la ciudad. Hay una gran desconexión de la población respecto a sus gobernantes. Pero lo que es cierto es que en estos 18 años, en estos terribles 18 años, la ciudad ha ido de mal en peor. Y todo empieza, desde luego, con este gobierno terriblemente corrupto de López Obrador. Hay que recordarlo, Enrique. Hay que recordar que su secretario de Finanzas, que es el equivalente al secretario de Hacienda, imagínate que agarraran al secretario de Hacienda jugando en Las Vegas con dinero público. Pues eso le pasó al gobierno de López Obrador. Al señor Ponce lo sorprendieron en Las Vegas jugando con dinero público y fue a dar a prisión. ¿Y cuál fue la reacción de López Obrador? La reacción de López Obrador es que no sabía, que él no era responsable de lo que hacía su gente. Hazme el favor. Y hasta le pidió derecho de réplica a Ponce. Sí. Y le dio, fíjate, fue tan grave que le dio tiempo para que Ponce regresara a su oficina, destruyera cualquier evidencia. Y se escapara. Tú lo escribiste en una de tus columnas, por supuesto. Eso es terrible. Entonces, es terrible por las dos cosas. Número uno, sí sabía, desde luego. Y si no sabía, pues qué torpeza de líder, ¿no? O sea, si sabes que es un corrupto, la pieza principal de tu gobierno, el secretario de Finanzas, y lo pones ahí, tenemos un grave problema. Y si no sabía, cosa que no lo creo, pero si no sabía, entonces es un inepto por haberlo elegido como su mano derecha. Bueno, tenía otra mano, esa era la izquierda, que era Bejarano. Bejarano era su secretario particular, también un agente, pues, secretario particular, la gente de mayor confianza, de las mayores confianzas. Lo tiene ahí, luego lo manda como líder de la asamblea, ¿no? Como la cabeza del grupo del PRD en la asamblea. ¿Y qué sucede? También lo sorprenden extorsionando a los empresarios, en este caso a Ahumada, quien lo filma, entregándole el dinero de la extorsión por contratos recibidos y atándolos en ligas. Bueno, ¿qué te parece si antes de entrar en esos detalles, por qué no hacemos primero un balance general de su gestión? Porque, digamos, mucha gente como que idealiza, ¿no? Sí. Como que idealiza esa época porque no la vivió. Es como lo mismo que están idealizando el desarrollo estabilizador. O me sorprende que los que la vivieron se les haya olvidado, hay una gran desmemoria. Es lo mismo de la época de Echeverría y toda esa nostalgia, porque ahora resulta que México era un paraíso, ¿no? Lo que pasa es que se van con esa cuestión que tenemos todos los seres humanos, de que siempre fueron mejores los tiempos. Igual que Trump. De todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Igual Trump. O sea, Trump es una nostalgia por un pasado, ¿verdad? Sí. Cuando Estados Unidos era el mandamás del mundo, cuando ya en la actualidad pues está siendo rebasado por otros países. Ahora, el balance que tú decías, mira, el balance en materia de seguridad, Enrique, la época en que nos gobernó López Obrador ha sido el punto más bajo el punto más alto de la inseguridad en la capital. Tan es así que nunca ha habido en la historia del país una marcha como la famosa Marcha Blanca, espontánea, ciudadana, que pasó la Reforma, llenó el Zócalo, más de un millón de personas protestando por la inseguridad en la Ciudad de México, a la que él tachó de una manifestación de pirurris, así dijo. Cuando estábamos doliéndonos por la inseguridad. Se rompió récord en secuestros. Se rompió récord en secuestros, se rompía récord en robo de vehículos, en asalto a mano armada. Fue realmente un desastre. Entonces tenemos ahí dos partes de este balance que no le favorecen y que son precisamente la materia de esta elección. La corrupción, que con él floreció de una manera terrible, y nada más hemos tocado dos casos, hay muchos más igual de escandalosos, y la inseguridad que vivimos los capitalinos. ¿Y no ves muy grave que él nunca reconoce sus errores? Siempre todo se lo achacó a una conspiración de la mafia del poder. Mira, eso no me parece tan grave, me parece que es simplemente un reflejo de su personalidad y de su cinismo. Lo que me parece gravísimo es la desmemoria. Me parece
terrible que ahora haya gente que piense votar por una mujer como Claudia Sheinbaum, que fue su cómplice en la corrupción, en los segundos pisos del periférico. Es decir, ella era, no hay que olvidar que ella era la secretaria del medio ambiente. ¿Qué tiene que hacer la secretaria de medio ambiente en la construcción de un segundo piso, del primer tramo del segundo piso? ¿Y qué hizo Claudia Sheinbaum? Claudia Sheinbaum adjudicó el contrato del segundo piso, lo adjudicó de manera directa, sin licitación alguna, se lo dio a los Riobó, a la empresa Riobó, que son sus grandes amigos y financieros, se los dio y el costo se disparó terriblemente de lo presupuestado a lo que al final se hizo, un costo absurdo, que detrás, pues desde luego trae los moches, no me cabe la menor idea. Y después lo ocultaron todos los detalles, los ocultaron durante más de una década. Exacto. Es más, siguen ocultos, ya se van a abrir en unos pocos años, pero hicieron todo el andamiaje legal para que los ciudadanos no pudiéramos saber los detalles de esa obra terriblemente obscura y plagada de corrupción. Y has puesto el dedo en la llaga. ¿Por qué Claudia Sheinbaum? Porque ella es su incondicional. Es su incondicional. Es una incondicional, pero además es una mujer que me duele decirlo, porque es un ser humano que no tiene empatía, es un ser humano frío. Mira, acaba de dejar dejó plantadas, bueno, hace pocos días, dejó plantados a los padres de familia que perdieron a sus hijos en el colegio Repsamen. Ella dice que esto no se debe de politizar. No es una cuestión de que se politice. Ella no tenía ni siquiera que haber estado en la boleta. Ella con un gran cinismo critica que Mancera haya dejado el gobierno de la ciudad. Pero ella con un gran cinismo, pero Mancera no dejó muertos, ¿eh? Es decir, a Mancera no se le cayó un edificio del que él fuera responsable. A Claudia Sheinbaum se le cayó el colegio Repsamen, el TEC de Monterrey, porque hizo caso omiso de las políticas y de las cuestiones de protección civil, porque hubo una gran corrupción de su gobierno, respecto al funcionamiento del colegio, y por esa razón murieron tantos niños. Bueno, antes de ir ya a esos puntos ya más recientes, ya que estamos en esta retrospectiva, ¿verdad?, sí, sobre el periodo de López Obrador, recuerda que Claudia Sheinbaum estaba casada, o no sé si, creo que ya no, con Carlos Simas. Mira, se acaban de divorciar, pero acabas de tocar. Carlos Simas fue otro de los muchos recaudadores, porque ahí empieza la política de recaudación de López Obrador. Ahorita nos acordamos de Eva Cadena. No. La recaudación empezó en su gobierno. Tenía, entre otros, a Carlos Simas, que Carlos Simas era, ¿qué creen? Hay que recordarlo, delegado. ¿En dónde? En Tlalpan. ¿Y esposo de quién? De Claudia Sheinbaum, ella secretaria de Medio Ambiente. Entonces, esa es la verdadera mafia en el poder de la ciudad. Es una mafia, fíjate, Ponce, Bejarano, Carlos Simas, Claudia Sheinbaum. Creo que tenemos una imagen al respecto. En fin, a ver, vamos a verla. Vamos a ver una imagen. Ah, no, esta es la de Bejarano. Ahí tenemos a Bejarano. Nada más y nada menos que el hombre de confianza de López Obrador. ¿Y quién es el capo de capos? Hombre, pues López Obrador. No, aquí no hay ciencia, aquí a nadie se le está engañando, aquí no hay complot. Es decir, la historia no la puedes borrar. Ahí está, los hechos están a la vista de todos y hay que recordarlo, Enrique, hay que recordarlo porque no puede ser que una persona como Claudia Sheinbaum y como López Obrador estén en gran posibilidad de gobernarnos, cuando francamente tienen un pasado corrupto, un pasado de gran ineptitud en el gobierno, ¿no? Que nos legó corrupción, nos legó contaminación, nos legó inseguridad, nos legó por la ciudad que tenemos. Y además aquí no puede aducir de que ellos por la libre, porque si algo caracteriza a López Obrador es que él tiene incondicionales, ¿sí? Con él no hay como, y eso me gusta compararlo con Trump, con él tiene que haber incondicionales, totalmente serviles. O te vas. Y que son títeres de él. Sí. ¿No? O sea, si no estás con él, eres un traidor. Exacto. Y mira, no hay, por ejemplo, si te fijas en Morena, y siempre en todos lados donde él ha estado,
no hay espacio para el disenso, ¿eh? No hay espacio para la autocrítica. Podemos aquí hablar pestes de los partidos, del PRI, del PAN, de lo que tú quieras. Pero en Morena no hay espacio para la autocrítica. También ahora con Anaya se ha acotado la crítica. Y fíjate, cuando te comentaba sobre las teorías de las conspiraciones, no solo era una cuestión, digamos, psicológica, sino que para mí es la raíz de la intolerancia y la amenaza a las libertades. Porque tú recuerdas a los grandes conspiradores de la historia, ¿no? Hitler, Stalin, ¿no? Todos ellos siempre, jamás reconocían sus errores, siempre culpaban a otros. Entonces, el hecho de que tú culpes a otros de tus errores y que tengas poder es muy grave, porque entonces siempre va a decir, tal situación es por tu culpa. ¿Y sabes qué me preocupa? Ahorita ahondaré más en ello. La falta de visión de esto que acabas de mencionar por parte de la opinión pública mexicana, de los líderes de opinión, de los empresarios, incluso de la clase política, de la sociedad civil, de los intelectuales y académicos. Es decir, los veo callados, han estado callados, han permitido esto que acabamos de decir de Bejarano, de Ponce, de Imas, de Claudia Sheinbaum, de las corruptelas en el segundo piso, del primer tramo del Metrobús, todo lo que ha rodeado Honestidad Valiente, todas las corruptelas de López Obrador, no las ven, solo ven las corruptelas de los otros y se quedan callados ante la posibilidad de que ese grupo, que ya ha demostrado en la Ciudad de México ser ineficaz en el gobierno y ser sumamente corrupto, se han quedado callados ante estos hechos y permiten que siga creciendo o que sigan avanzando en sus aspiraciones. Imagínate si al hombre más rico de México y de América Latina, Imagínate. López Obrador lo trata de títere. Imagínate. Imagínate lo que va a hacer con un ciudadano común. No, olvídate, no vamos a existir. Y eso no es cuestión de dar el beneficio de la duda o no. Hay que impedir que llegue al poder Alguien así. para evitar que podamos ser víctimas de alguien que ya se sabe que es autoritario y represor. Absolutamente. O sea, es muy grave. Es muy peligroso. Amigos, estamos en Contrapunto TV. Regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio.
Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos. Amigos, estamos de regreso aquí en Contrapunto TV. Estamos aquí analizando, ¿verdad?, los riesgos que implica que gane López Obrador y Morena, concretamente en la capital. Ahí tenemos otras láminas, si las podemos pasar, por favor. Mira, si quieres parar, vamos a pararnos. Sí, aquí veo perfecto. Ya ves, AMLO eligió a su equipo de trabajo, ¿no? Pues sí. O sea, Y mira, tú puedes, digamos, en política ninguno está exento de indeseables, pero ninguno, como López Obrador. Es que imagínate nada más que Mid se rodeara de César Duarte y de Borge y del otro Duarte, es decir, gente que está probado que han cometido ilícitos, ¿no? Ni siquiera el de secretario de Comunicaciones aceptó. Ya ves que se había rumorado que entonces iba a entrar. La verdad es que es terrible, pero es muy importante que desempolvemos la memoria de la gente y sobre todo es muy importante que esas personas, esos grupos que tienen influencia en la sociedad, y repito, los empresarios, los académicos, los comunicadores, los líderes de la sociedad civil deben recordarle a sus familias, a sus compañeros de trabajo, a sus círculos de influencia, deben recordarles lo que fue López Obrador en el gobierno. Pero fíjate. No en campaña, claro, en gobierno. Y fíjate, y esta lámina era para ilustrar el modus operandi de López Obrador y de Morena. ¿Cuál es su modus operandi? Porque ya ves que se dan unos baños de pureza, sí, ¿no? A ver, ¿por qué Napoleón Gómez Urrutia está en un plurinominal para entrar como senador? Sí. Ya ves que dijo López Obrador que él ni lo conocía, ¿no? Como pues, no conoció a Chávez, no conoció a Maduro, ¿no? Pero ¿por qué está ahí? O sea, tú sabes que quien llega a un plurinominal es porque evidentemente es alguien muy cercano a la dirigencia del partido, ¿no? En el caso pues, a López Obrador, que es todo ahí, ¿verdad? Es todo ahí. Pero no solo es la cercanía, sino cómo es que ellos tienen esa candidatura. Evidentemente, pues es una persona ya muy desacreditada que no puede jalar votos, ¿no? Porque pues, es... Pero puede dar mucho dinero. Exacto. Entonces, vean, ¿cuál es la comprobación de que se compra una candidatura? Pues donde está en la lista plurinominal. Hombre, claro. ¿No? Entonces, ¿cuál es el modus operandi? Pues llegan a su oficina con un portafolio. O con varios. O con varios portafolios, y dependiendo del dinero que se lleve, pues va a ser el lugar que uno tenga en una plurinominal. Sí, a mí me da mucha risa cuando dice el observador que tiene 200 pesos en la cartera o que no tiene para el taxi. Pues no necesita. A ver, ha dirigido partidos políticos durante años, creó ahorita su monstruo de Morena, recibe
corrígeme, no sé si son 400 o 600 millones de pesos, 600 millones de pesos al año, de los que él puede disponer a discreción. Hombre, no tiene ninguna necesidad para pagar nada. Y sus hijos, que son unos ninis, pues los tiene ahí. Ellos se justifican. Imagínate tú nada más el escándalo que sería que tuviera cualquiera de los otros candidatos a sus hijos en la nómina de los partidos, de sus respectivos partidos. Aquí no. Aquí, ¿sabes por qué? Porque la izquierda se cubre de un manto de impunidad que estos intelectuales y estos académicos y la clase política les han permitido. Es decir, ellos dicen, no, mis hijos están en la nómina de Morena porque están en la lucha. Es decir, si estás en su lucha, sí puedes... no es inmoral. No es inmoral, pero si los otros están en la lucha de sus padres o de los otros partidos, es absolutamente un nepotismo intolerable. Entonces, todo esto a mí me lleva, Enrique, no sé a ti qué sensación te dejó la conferencia de prensa del ingeniero Carlos Slim. Pues fue demoledora, o sea, fue demoledora en cuanto a los argumentos y sobre todo de quién lo dice, o sea, quién genera empleo, quién se la ha jugado con México, ¿no? Genera empleos, sabe generar riqueza. Sí, hombre, nos podemos quejar, todos los días nos podemos quejar. Yo me quejo de mi internet, el de mi casa, que no llega, que no tiene cobertura. Me quejo todos los días. Digo, ¿cómo es posible que sea el hombre más rico del mundo y tenga yo este servicio? Sin embargo, no dejo de señalar que mi teléfono está con él y que me paro en sus tiendas a comprar y que ha sido un gran generador e impulsor de empleos y de la economía. Y que es un hombre honesto. Dicho lo anterior, cuando veo que López Obrador asume una actitud trumpiana como Trump, su lema era hagamos el muro, ¿no? Y el lema de otro populista es tiremos el aeropuerto. El aeropuerto, Enrique, que es un detonador importantísimo para la economía del país y de la ciudad. Fundamental, es un nodo indispensable para conectar a México con el mundo, el futuro que ya llegó, donde somos la sexta potencia turística a nivel mundial, donde millones de mexicanos viven del turismo. ¿Y qué es lo que hace el López Obrador? Quiere cerrarlo. O bien los está chantajeando, tipo un mafioso, en donde los chantajea diciéndoles que les va a quitar sus inversiones para después negociar con ellos, pero negociar con una pistola en la cabeza, y eso no se vale. Y claro, negociar de cómo te vas a mochar, ¿no? Porque así se las gasta, ¿no? Así se las gasta. Si quieres, porque hay gente que invirtió miles de millones de pesos, así es. Pero pues si no te mochas, entonces se cancela, ¿no? Se cancela, ¿no? Es el estilito, o sea, es el estilito que lo hizo. Pero lo hace a través de terceros. Ah, claro. ¿No? Para que diga, no, yo no sé, no lo conozco, no lo sé, cuando él se sabe que él lo mandó, ¿sí? ¿no? Para que, como Eva Cadena, lo manda por el dinero. Exactamente. Y luego dice, ¿quién sabe? No, yo no sé, no la conozco. Y esto del aeropuerto es gravísimo porque lo dijo el propio ingeniero Slim. A mí me asusta y me genera una gran preocupación ver que si ese va a ser el criterio para tomar, para invertir en el país, el criterio de López Obrador va a ser este que está aplicando para el aeropuerto. Para el resto de las inversiones en un eventual gobierno López Obradorista, es de espantarse. ¿Quién va a querer invertir? Pues nadie, hombre, pero ¿con qué seguridad? Pero además imagínate tú, yo no me imagino, porque no lo hubo además y no lo habrá, una discusión tan bizantina como la que puso sobre la mesa López Obrador, cuando se va a hacer un aeropuerto como el JFK en Nueva York, o el Charles de Gaulle en París, o el Fiumicino en Roma. Es decir, nada más a una persona pues con un tercermundismo mental como López Obrador se le ocurre poner en el centro del debate la posibilidad de cancelar un proyecto de infraestructura de ese tamaño con los beneficios que puede acarrearle a la nación. Solo a un tercermundista mental como López Obrador se le puede ocurrir esto, porque él no ha salido de Macuspana, Enrique. Él nos quiere llevar a su pequeño infierno
tropical. Donde nunca pudo ganar, Nunca pudo ganar, pero... Porque lo conocían como era. Macuspana vive en él todos los días y desprecia a los capitalinos, por cierto. Siempre nos ha despreciado. Y lo peor es que Claudia Sheinbaum va de aplaudidora de las ideas de López Obrador de cancelar el aeropuerto, con todos los beneficios que esto puede traer a los habitantes del oriente de la ciudad y al resto del país, por supuesto. Sí, ¿no? Yo creo que ahora el ingeniero Slim se ha de estar arrepentido de no haberse lanzado él para la presidencia, porque es tal el prestigio que tiene el ingeniero que mucha gente se lo propuso. Sí, hizo bien en no hacerlo, ¿eh? Pero te aseguro que lo hubiera arrasado. No lo dudo. No lo hubiera arrasado y ya no se hubiera evitado este trago amargo, ¿verdad? Aunque a mí me gusta Zapatero a tus zapatos. A mí me gusta porque, mira, es como estos actores, ¿no? Como Gael García y Diego Luna, que se ponen a hablar son izquierdosos, aplaudidores de López Obrador, y se pueden hablar de política. Todo el mundo podemos opinar de política, desde luego, pero luego cuando ves a los actores como María Rojo y el otro, Demián Bichir. Los Bichir, que se meten a la política, es como si tú y yo llegáramos a las obras de teatro y los quitáramos, o a las películas, los quitáramos como primeros actores. Zapatero a tus zapatos. La opinión se vale, ¿eh? La opinión la podemos tener todos. Yo puedo opinar sobre las obras de teatro y sobre la actuación de cada uno de ellos. Se vale. Y ellos, es su derecho opinar sobre política. Pero ya meterte a ese campo, es decir, no, a mí me gusta el fútbol, pero de ahí a que yo quiera sustituir al Chicharito Hernández en la cancha, pues sería un absurdo, ¿no? Y por eso no me gusta que empresarios y actores y gente que no conoce de política se metan. Pero bueno, esa es mi opinión muy personal. Claro. Bueno, a ver, vamos a ver la siguiente imagen, por favor. Mira. Como parte de porque Morena pues siempre argumenta de que pues ellos son los más puros, los que mejor gobiernan. Sí. Y recuerdo que después de que agarraron al líder del cártel de Tláhuac, al Ojos, ¿no? Al Ojos, y que dijo que era delegado de Tláhuac, Salgado, ¿no? Sí. Que no había narcotráfico. No, mira, está todo el cártel de Tláhuac que estaba bajo las órdenes o en contubernio con el delegado, y ahora lo tenemos de candidato en Morena y para acompañando diputado, a Claudia ¿no? Sheinbaum. Eso es vergonzoso. Y también tienes a Chihuil, por ejemplo, o Chihuil, creo que se pronuncia Chihuil, ahí en Gustavo Amadero, ¿no? El News Divine. El tipo que fue el delegado cuando murieron estos muchachitos aplastados en el News Divine. Y también tenemos, hay que decirlo, tenemos a Marcelo Ebrard cínicamente acompañando a fraude de la línea 12. En fin, es imposible que la gente permita que todas estas personajes tan oscuros y tan corruptos les vean la cara. Oye, cuando se descubrió todo este estiércolero de esta mafia narcopolítica que opera en Tláhuac, en Cuauhtémoc, otra delegación de Morena, ¿y qué dijo López Obrador? Que eran ataques de la mafia del poder, ¿no? O sea, no le importó que en Tláhuac hay más desaparecidos que en Ayotzinapa. Eso a nadie le importa, ¿no? O sea, ¿no? Que cada vez hay más violencia ahí, pues eso no importa. No importa. Lo importa es que todo es que quieren obstaculizar su llegada al poder. Así es lo único que le importa, ¿no? Su ambición de poder, y no le interesa que haya muertos, que haya desaparecidos, que haya más inseguridad. Pero además su proyecto está plagado de contradicciones y está plagado de ideas que ya probaron que no funcionaron. Es decir, cuando habla de control de precios, habla de precios de garantía, en fin, el tipo se quedó en el México de 1960. Bueno, que es anacrónico, es anacrónico. Es anacrónico. Pero ve,
aquí el tema de la corrupción es fundamental. Sí. Se demostró que este delegado había integrado en la delegación gente que estaba coludida con narcotraficantes. Justificó eso, lo defendió y ahora lo premia con una candidatura para diputado. Y también se demostró que Claudia Sheinbaum ocultó el contrato del segundo piso. También se demostró que el esposo de Claudia Sheinbaum, hoy recientemente ex esposo Imas, estaba involucrado en la extorsión a empresarios. Lo filmaron también a él extorsionando. Se comprobó que su mano derecha Bejarano hizo lo propio. Se comprobó que su secretario de Finanzas también robaba y se iba a jugar a Las Vegas. Es decir, todo se ha comprobado. Todo se ha comprobado. No es ningún complot. Entonces, conclusión, desde mi óptica, López Obrador y su equipo es el grupo más corrupto y peligroso que ha habido en este país. Pues sí, sobre todo el cinismo, ¿no?, que hay en todo eso, ¿no?, que les vale, no aceptan autocrítica. No, nada. Amigos, estamos aquí en Contrapunto TV, regresamos. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
De regreso, amigos, aquí en Contrapunto TV. Tenemos otra lámina, si la podemos ver, por favor, antes de que se nos acabe el tiempo. Mira, la famosa imagen del Repsamen. Si tú tuvieras oportunidad de preguntarle en el debate de hoy a Claudia Sheinbaum, ¿qué le preguntarías en relación con este caso del Repsamen? O si recuerdas también lo que hubo en la Universidad del Valle de México, que murió un estudiante que bueno, dicen que le empujaron, pero se ha ido rascando más en la investigación y se descubrió que la escuela no cumplió con las normas de protección civil y que la delegación nuevamente no hizo una supervisión adecuada, como en el caso de Repsamen. La pregunta, Enrique, es muy sencilla. ¿Por qué seguía operando el colegio Repsamen? Es decir, la dueña del colegio construyó su vivienda encima de las aulas. Eso violentaba el uso de suelo y violentaba, desde luego, las normas de protección civil. Y continuó durante meses. El 19 de septiembre la escuela estaba funcionando. La delegada era Claudia Sheinbaum. ¿Por qué seguía funcionando? Como no hay respuesta, bueno, la respuesta sí la hay, la respuesta es por la corrupción. La respuesta es por la incompetencia. Esa es la respuesta. No hay otra, ¿eh? Todo lo demás no existe, son excusas. Y lo que es real es que niños y maestros murieron. Y personal que trabajaba en el colegio. Esas muertes reclaman justicia. Ante eso, no veo más que un gran cinismo en Claudia Sheinbaum de presentarse a la boleta. Imagínate tú, cuando el incendio ahí en Sonora, en Hermosillo, de la guardería ABC, es decir, el gobernador Burs fue juzgado por la sociedad, un montón de funcionarios del IMSS también acabaron en la cárcel. Y el que era entonces alcalde de Hermosillo pretendió contender por la gubernatura. Obviamente no sucedió, ¿verdad? Pues es exactamente el mismo paralelo con Claudia Sheinbaum. Es un cinismo, no se vale. Pusiste este ejemplo que ya no recordaba yo y que ahora me refrescaste la memoria de la chica que parece que la arrojaron o la empujaron en la Universidad del Valle de México. Si se comprobaron irregularidades que de la escuela, ¿qué hizo la delegada? Hizo la delegada para que no vuelva a ocurrir algo así? No sé, habría que revisar, no tengo el caso claro, si los barandales no estaban a la altura que tenían que ser, no lo sé. Pero el caso del colegio Repsamen es claro, el caso del TEC de Monterrey es clarísimo. Entonces, Claudia Sheinbaum, por ese motivo no debía estar en la boleta. Claudia Sheinbaum, por pretender cancelar el aeropuerto de la Ciudad de México, debería ser votada en contra, debería perder la elección. Claudia Sheinbaum, por haber estado involucrada en las corruptelas del segundo piso y por ser cómplice pasiva de las corruptelas de su marido, ahora su ex marido Carlos Simas, no debiera estar en la boleta. Esto es terrible para la ciudad, que lleguemos a tener esa clase de candidatos que pueden llegar a gobernarnos. No le preguntarías, ¿no te daría vergüenza estar en la misma, compartir candidatura con alguien que está señalado de narcocorrupción como él? Hombre, claro. Que fue delegado de Tláhuac. De Tláhuac, pero por supuesto, Enrique, pero por supuesto. Y mira, es tal el cinismo que los padres los dejan plantados a los padres del Repsamen. Y no es politizar el tema. El tema no debía de haberse politizado, tenía que haber sido por la vía judicial. Ella no tenía que haberse postulado para la candidatura y tendría que haber afrontado en el Ministerio Público su responsabilidad y sus omisiones como delegada. Ella, junto con el equipo que ella designó en la delegación, que son responsables también, es decir, aquí hay responsables y corresponsables, responsables directos e indirectos, pero al final de cuentas es su gobierno y los niños se murieron. El tema del aeropuerto, ¿quién lo politiza? Lo politiza López Obrador
insisto, es un tema que no tenía ni siquiera que haber estado a discusión en una campaña política. Ese es el único país que discute y que pone en duda este tipo de inversiones. ¿Por qué? Bueno, pues porque tenemos a un tercermundista mental en la boleta. Y entonces él lo pone en la mesa. Esas son las razones. O sea, nadie está politizando el tema del Repsamen. El tema del Repsamen tiene que dirimirse en el Ministerio Público, nada más que la principal responsable anda en campaña. Sí, yo le preguntaría por qué no ha denunciado toda la mafia del narcotráfico, ¿verdad?, que opera en Tlalpan, que opera en Tláhuac. ¿Y por qué no le han dicho y por qué no ha dado una explicación de sus amigos y compañeros de lucha, como ellos se dicen? ¿Por qué no dice nada de Bejarano y de Ponce y de Imas y de Ebrard y la línea? ¿Por qué no dice nada de sus compañeritos? Mucho menos va a decir de lo más reciente y con quien está recorriendo Tláhuac. Eso de Ebrard, el quebranto que implicó para la ciudad, se habla de unos 50,000 millones de pesos que costó el fraude. Mira, Enrique, los gobiernos del PRI, que no eran elegidos, que eran designados por el presidente cuando eran regentes, la primera línea del metro se inaugura en 1968. A partir de esa primera obra, de esa primera línea del metro, siguieron 10 más a cargo de gobiernos priistas que eran designados por el presidente. Esas 10 líneas del metro han funcionado, bueno, se construyeron sin escándalos y han funcionado y han operado sin ningún problema a lo largo de casi 50 años. Las únicas 2 líneas del metro que han hecho los gobiernos de izquierda, ¿no? Concretamente la 12, que es la última a cargo de Ebrard, costó una cifra estratosférica. Compraron llantas cuadradas para los rieles, por poner un ejemplo, llantas que no correspondían a los rieles, las llantas de los vagones. Hicieron mal el trazado de las vías. En fin, un desastre lleno de corruptelas y lleno de ineficiencias. Esa es la izquierda gobernante. Esos son los que rodean a López Obrador. Y oyes a Mario Delgado, ¿verdad?, que con un cinismo, tratando de decir que todos los demás son corruptos, cuando él fue parte de esa gran corruptela. Claro, es Mario Delgado. Y todavía lo premiaron, ¿verdad?, que sea senador. Sí, no, es patético. Es patético y es patético lo que ocurre en la izquierda. No hay autoridad ni moral, ni política. Pero ¿sabes quiénes somos los perjudicados, Enrique? Somos los ciudadanos, porque mira, ellos han controlado el gobierno durante 20 años a través de programas sociales. Es decir, lo que hizo López Obrador hábilmente dijo, mira, vamos a darle su bequita a los viejitos, vamos a darle su beca a las madres solteras, y de ahí siguieron programas sociales de lo más absurdo, desde las mochilas y los uniformes y los zapatos, los viajes. Esa escuela Patito que le llaman. Pero están dándole cada mes a la gente más pobre. Que entran por sorteo. Mira, se gastan más o menos 19,000 millones de pesos al año en programas sociales. ¿Tú sabes cuánta gente ha dejado la línea de la pobreza desde hace 20 años que les reparten este dineral? ¿Sabes cuántos? Ni 1%. No, porque no ni les medio conviene. punto porcentual. Porque no les conviene, porque son carne electoral. ¿Cuántos se han titulado de esa escuela Patito? 2, hombre. Con un presupuesto de casi 1,000 millones de pesos al año, y los que se han titulado. Y la calidad de los estudios. Aunque te titules de ahí, la calidad de los estudios. Sí, porque entran por sorteo. Pero entras por sorteo, que eso es malo, porque además no hay competencia y eso es terrible. Cuando tú matas la competencia no tienes calidad. Pero además, ¿cómo sales? ¿Con qué preparación? Son escuelas Patito. Ni hablar. Bueno, pues amigos, espero que este programa les haya interesado. Como verán, hay muchos temas que tenemos que discutir. Pues vamos a invitar más adelante a Rodolfo, ¿verdad? Gracias. Para que discutamos otros temas también de gran interés. No dejen de ver el debate, es muy importante que estemos informados. Y pues nos vemos en la próxima. Rodolfo, un gusto. Encantado, gracias. Y los invitamos para el próximo miércoles, donde vamos a hablar sobre los debates. Ustedes saben que también el domingo hay un debate para la presidencia. Hasta la próxima.
TV.